Mi nombre es Lisa y esta es mi historia. Éramos una familia normal, mamá, papá y yo, viviendo en nuestra pequeña pero acogedora casa. Papá trabajaba duro para mantenernos y, aunque no éramos ricos, siempre teníamos lo que necesitábamos. Tenía 12 años cuando ocurrió el accidente. Era un día de trabajo normal. Papá salió a trabajar por la mañana como siempre, besando a mamá para despedirse y revolviéndome el pelo. «Nos vemos esta noche, pequeña», dijo. Esas fueron las últimas palabras que escuché de él. Más tarde ese día, 2 policías se presentaron en nuestra puerta. Hubo un accidente en el trabajo. Papá se había ido. Los primeros meses después de la muerte de papá fueron los más difíciles. Mamá apenas se levantaba de la cama algunos días y tuve que aprender a cuidarme más de lo que debería cualquier niño de 12 años. Nuestros vecinos ayudaron cuando pudieron, trayéndonos guisos y ofreciéndonos condolencias, pero nada pudo llenar el vacío que papá dejó. Luego, aproximadamente un año después de la muerte de papá, mamá conoció a Tom en un grupo de apoyo para personas en duelo. Estaba divorciado y tenía un hijo adolescente llamado Kevin. Al principio, Tom parecía bastante agradable. Venía a cenar, me traía barras de chocolate e intentaba conversar sobre la escuela. Mamá empezó a sonreír de nuevo y supongo que eso me hizo aceptar las cosas más rápido de lo que debería. Lisa, cariño, dijo mamá una noche sosteniendo mis manos entre las suyas. ¿Cómo te sentirías si Tom y Kevin vinieran a vivir con nosotras? Recuerdo haberla mirado fijamente sin saber qué decir. Se sentía demasiado pronto, demasiado rápido. Pero mamá parecía tan esperanzada que simplemente asentí. Se casaron en una pequeña ceremonia en el juzgado y, de repente, nuestra casa tenía 2 nuevos residentes. Los primeros meses no fueron terribles. Tom trató de ser amable y Kevin se mantuvo mayormente reservado. Pero las cosas empezaron a cambiar gradualmente. Cada vez que le pedía a mamá que viniera a una reunión de padres y maestros, Tom hacía comentarios sobre cómo le estaba exigiendo demasiado tiempo. Cuando necesitaba ropa nueva porque la mía estaba gastada, se quejaba de los gastos. Fue entonces cuando comenzaron las visitas a la casa de la abuela. Comenzó de forma bastante inocente, solo con pijamadas ocasionales cuando la familia de Tom nos visitaba. Luego se convirtió en estancias de fin de semana. «Será bueno para ti pasar tiempo con tu abuela», decía mamá, pero podía ver el alivio en sus ojos cuando me iba. Las estancias se hicieron cada vez más largas, unos días aquí, una semana allí, a veces 2 o incluso 3 semanas seguidas. Empecé a guardar ropa extra en casa de la abuela porque era más fácil que empacar y desempacar constantemente. Pero el verdadero punto de ruptura llegó cuando mamá anunció que estaba embarazada. Yo tenía 14 años para entonces y verla radiante de alegría mientras compartía la noticia se sintió como un puñetazo en el estómago. Tom estaba detrás de ella con la mano en su hombro, luciendo triunfante. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaban construyendo su pequeña familia perfecta y yo era el cabo suelto que necesitaban atar. Todavía recuerdo esa noche con claridad. Estaba sentada en lo alto de las escaleras, escondida en las sombras, cuando escuché la voz de Tom proveniente de la cocina. Ni siquiera estaba intentando bajar la voz. «Mira, Sara», le decía a mamá, «tenemos que ser realistas. La casa es demasiado pequeña para todos nosotros ahora. Con la llegada del bebé, apenas tenemos espacio para movernos. Lisa prácticamente ya vive en casa de tu madre. Tal vez sea hora de hacer que ese arreglo sea permanente». Mi corazón se detuvo. Aunque lo había visto venir, escucharlo en voz alta era diferente. Lo que más dolía era que mamá no se opuso. «Probablemente tengas razón», dijo finalmente. «La casa de mamá es más grande y Lisa parece más feliz allí de todos modos». Corrí a mi habitación y lloré en mi almohada esa noche. Al día siguiente le conté todo a la abuela. Esperaba que estuviera triste o enojada, pero en cambio tenía una mirada decidida en sus ojos. «Escúchame atentamente, Lisa», dijo tomando mis manos entre las suyas. «Si quieren que vivas aquí, vamos a hacer esto correctamente. No dejaré que te sientas como un paquete no deseado que pueden dejar cuando les convenga». La abuela llamó a mamá ese mismo día. Podía escuchar su voz desde la cocina, firme e inquebrantable. «Sara, si quieres que Lisa viva conmigo, tenemos que hacer esto oficial. Quiero adoptarla».
Lisa se merece estabilidad, no sentirse como una huérfana con una madre viva. La criaré, me aseguraré de que reciba una buena educación y protegeré sus intereses. Pero tienes que aceptar rescindir tus derechos parentales. Contuve la respiración, esperando. ¿Lucharía mamá por mí? ¿Finalmente se enfrentaría a Tom y me elegiría a mí? No lo hizo. El proceso legal fue sorprendentemente rápido. Mamá renunció a sus derechos sin dudarlo, como si estuviera firmando un recibo de supermercado. La abuela se convirtió en mi madre legal y me mudé a su casa permanentemente. Lo curioso fue que no se sintió como un gran cambio. La abuela había sido más una madre para mí en los últimos años que mamá nunca lo fue. Después de eso, las visitas a la casa de mamá se volvieron raras e incómodas. Lo intenté unas cuantas veces, principalmente por un sentimiento persistente de obligación. Cada vez, la atmósfera era sofocante. Tom apenas reconocía mi presencia, su hijo Kevin desaparecía en su habitación y el bebé lloraba cada vez que me acercaba. Mamá se movía ansiosamente, revisando constantemente el reloj. La última vez que la visité, llevé algunas fotos para mostrarle a mamá de mi obra de teatro escolar. Apenas las miró antes de distraerse con el alboroto del bebé. Eso es lindo, cariño, dijo sin siquiera mirarme. ¿Pero no deberías volver? Se está haciendo tarde y los padres de Tom vienen a cenar. Me fui ese día y decidí no volver. ¿Cuál era el punto? Lo curioso fue que mamá no pareció notar mi ausencia. Las llamadas telefónicas, que ya eran raras, cesaron por completo. Mi cumpleaños iba y venía sin siquiera un mensaje de texto de ella. Pasaron los años y la ausencia de mamá se convirtió en mi nueva normalidad. A veces me sorprendía pensando en ella mientras hacía cosas cotidianas, preguntándome si alguna vez pensaba en mí, si alguna vez se arrepintió de su decisión. Pero esos pensamientos se volvieron cada vez menos frecuentes a medida que pasaba el tiempo. El día de mi graduación de la escuela secundaria fue brillante y soleado. Me senté entre mis compañeros de clase, escaneando la multitud durante la ceremonia. Sabía que mamá y Tom no estarían allí. Ni siquiera les había enviado una invitación, pero una pequeña parte tonta de mí todavía esperaba que me sorprendieran. No lo hicieron. Pero la abuela estaba allí, radiante de orgullo, su cámara haciendo clic mientras cruzaba el escenario para recibir mi diploma. Cuando llegó el momento de la universidad, la abuela no dudó. No te preocupes por el dinero, dijo cuando comencé a hablar de préstamos estudiantiles. He estado ahorrando para tu educación desde el día en que naciste. La universidad fue como un nuevo comienzo. Nadie allí conocía mi complicada historia familiar y me gustaba así. Me dediqué a mis estudios, hice nuevos amigos y gradualmente construí una vida que no tenía espacio para preguntarme por la ausencia de mamá. Pasaron los años y antes de darme cuenta, estaba cruzando otro escenario, esta vez con un título universitario en la mano. La abuela estaba allí de nuevo, animando más fuerte que la familia de nadie. Volver a casa después de la graduación se sintió bien. La casa de la abuela se había convertido hacía mucho tiempo en mi verdadero hogar, lleno de la calidez y la aceptación que nunca encontré en la nueva familia de mamá. Fue durante una de nuestras charlas nocturnas conté que la abuela dio la noticia. Probablemente debería decirte, dijo, revolviendo cuidadosamente su té. Tom recibió una oferta de trabajo en Arizona el año pasado. Tu madre vendió la casa y se mudó con la familia. Me quedé allí con la taza congelada a medio camino de mi boca. Se habían mudado al otro lado del país y mamá ni siquiera había pensado en decírmelo. La noticia dolió más de lo que esperaba. Forcé una sonrisa. Está bien, de verdad. Quiero decir, ella no ha sido parte de mi vida durante años de todos modos, ¿verdad? Pero más tarde esa noche me encontré en Facebook, desplazándome por el perfil de mamá. Su configuración de privacidad era lo suficientemente flexible como para que pudiera ver sus publicaciones y fotos. Allí estaban, mi medio hermano, ya no un bebé sino un niño en crecimiento, y Kevin, ahora un hombre joven. Mamá parecía mayor, pero feliz en las fotos, siempre rodeada de su verdadera familia. Pasé horas algunas noches mirando esas fotos, observando desde una distancia digital cómo crecían mis hermanastros y mi madre vivía su vida, una vida de la que ya no formaba parte. Iban de vacaciones familiares, celebraban cumpleaños, hacían barbacoas en el patio trasero, cosas normales de familia.
Cosas que solíamos hacer antes de que papá muriera. Comenzó con una tos que no desaparecía. Al principio, la abuela lo descartó como nada serio. Solo un resfriado, dijo. Pero luego vino la fiebre y la debilidad que le dificultaban levantarse de la cama. Supe que algo andaba mal cuando ni siquiera pudo llegar a la cocina para hornear sus galletas del domingo. Cuando se desplomó en el baño una mañana, llamé a una ambulancia. Las siguientes 2 semanas fueron un borrón de pasillos de hospital, máquinas que emitían pitidos y médicos con rostros preocupados. Pasé cada momento posible junto a su cama, viendo su pecho subir y bajar, tratando de fingir que esto no era tan serio como parecía. Una noche particularmente mala, sentada en esa incómoda silla de hospital, tomé una decisión que había estado posponiendo. Mamá necesitaba saber, pasara lo que pasara entre nosotras, esta seguía siendo su madre acostada en esa cama de hospital. Saqué mi teléfono y abrí Facebook Messenger. Mamá, necesito decirte algo importante, escribí, mis dedos temblando ligeramente. La abuela está muy enferma. Ha estado en el hospital durante 2 semanas. Los médicos están preocupados. Creo que deberías venir a verla lo antes posible. Presioné enviar y esperé. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba, pero su contenido me revolvió el estómago. Lisa, realmente no tengo tiempo para esto ahora mismo. Estamos en medio de la renovación de la casa y Tommy tiene una obra de teatro escolar próximamente. Además, legalmente hablando, ella es tu madre ahora, ¿no? Tú eres quien debería cuidarla. Miré fijamente el mensaje, leyéndolo una y otra vez, sin creer lo que estaba viendo. Pero había más. Y para que quede claro, no voy a contribuir ni un centavo a las facturas médicas de esa anciana. Tengo mi propia familia que cuidar. Esa anciana. Su propia madre. Sentí que la bilis subía por mi garganta. Mis dedos se quedaron sobre el teclado mientras consideraba responder. Pero, ¿qué había que decir? ¿Cómo le respondes a alguien que descarta a su madre moribunda como una anciana? Cerré la aplicación Messenger sin responder. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles de mi vida. Después de la estancia en el hospital, la abuela volvió a casa, pero no era la misma. Aprendí a ser enfermera de la noche a la mañana, administrando medicamentos, cambiando la ropa de cama, cocinando alimentos blandos que pudiera tolerar. Algunos días eran mejores que otros. En los días buenos, se sentaba en la cama y me contaba historias de cuando mamá era pequeña. En los días malos, apenas podía abrir los ojos. Me tomé una licencia de mi nuevo trabajo para cuidarla a tiempo completo. Los días se difuminaron en un ciclo interminable de medicamentos, visitas al médico y noches de preocupación. Durante todo ese tiempo, mamá nunca llamó, nunca envió mensajes, nunca mostró ningún interés en el estado de su madre. Luego llegó esa terrible mañana. Fui a despertar a la abuela para su medicamento matutino, pero no se despertó. Su piel estaba fría al tacto y en ese momento supe que se había ido. Entre lágrimas saqué mi teléfono por última vez. Mamá necesitaba saberlo, incluso si no le importaba. Mamá, la abuela falleció esta mañana. El funeral será en los próximos días. Por favor, ven. Pase lo que pase entre nosotras, era tu madre. Esta es tu última oportunidad de despedirte. Seguí revisando mi teléfono cada pocos minutos. Cada notificación hacía que mi corazón diera un vuelco, pero ninguna era de mamá. Pasó un día, luego otro. Ya estaba inmersa en los arreglos del funeral cuando finalmente llegó su respuesta. Lisa, honestamente necesitas dejar de enviar todos estos mensajes. Se están volviendo realmente molestos. No sé cómo dejar esto más claro, ya no me importa lo que te pase a ti o a mamá. Ese capítulo de mi vida está cerrado. Tuve que sentarme mientras seguía leyendo. Y si esto se trata de los gastos del funeral, ni siquiera pienses en preguntarme. No te daré ni $1. Kevin se casa en unos meses y tenemos suficientes gastos como están. No voy a dejar que un funeral eclipse la boda de mi hijastro. Tenemos que pagar a los proveedores, reservar el lugar y acabo de pedir mi vestido de madre del novio. Mi visión se nubló con lágrimas de rabia mientras seguía leyendo. Pero no te preocupes, definitivamente iré cuando sea el momento de dividir la herencia. Asegúrate de mantenerme informada sobre eso.
El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la alfombra. Me quedé allí sentada, en el sillón favorito de la abuela, con todo el cuerpo temblando. Esta mujer, esta extraña que solía ser mi madre, estaba preocupada por un vestido de novia mientras su propia madre yacía muerta. Ya estaba pensando en el dinero de la herencia antes de que hubiéramos enterrado a la abuela. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, pero cuando finalmente me moví, algo se había endurecido dentro de mí. Bien, si así lo quería, yo me encargaría de todo. Los siguientes días pasaron en un borrón de actividad. Me reuní con el director de la funeraria, elegí un ataúd que sabía que a la abuela le hubiera gustado, simple pero elegante como ella. Organicé lirios blancos, eran sus favoritos. Contacté a sus amigos de la iglesia, su antiguo club de bridge, incluso localicé a algunos de sus antiguos colegas de cuando solía enseñar. Escribí el obituario yo misma, con el corazón roto mientras intentaba resumir una vida tan maravillosa en solo unos pocos párrafos. Amada madre y abuela, escribí, y cada palabra se sintió como un testimonio de la verdad, había sido más madre que mi madre biológica jamás podría esperar ser. Una semana después del funeral, finalmente encontré la fuerza para comenzar a revisar los documentos de la abuela. El cajón de su escritorio estaba meticulosamente organizado, cada papel archivado y etiquetado, carpetas tal como las había guardado durante décadas, certificados de nacimiento, declaraciones de impuestos, pólizas de seguro, todo tenía su lugar. Entonces encontré un sobremarcado como última voluntad y testamento copia. Mi mano tembló cuando lo abrí. Dentro había un documento claramente mecanografiado y con la firma de la abuela. Mientras lo leía, tuve que sentarme, luego leerlo una y otra vez. Yo, Margaret Eleanor Wilson, estando en mi sano juicio y cuerpo, declaro que esta es mi última voluntad y testamento. El contenido era claro y directo como la propia abuela. Dejaba su casa y todos sus ahorros, una suma de $200,000, a mí, su hija legalmente adoptada. Pero fue lo que vino después lo que me hizo contener la respiración. A mi hija biológica, Sarah Miller, le dejo la suma de $10,000 y mi Biblia familiar. Es mi sincera esperanza que la lea y finalmente aprenda el verdadero significado de la paciencia, la compasión y el amor al prójimo. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, dejándolo asimilar. Luego hice algo impulsivo. Saqué mi teléfono, tomé una foto clara del testamento y se la envié a mamá. Sin mensaje, sin comentarios, solo la imagen. La respuesta fue inmediata. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensaje tras mensaje. No leí ninguno de ellos. Luego comenzaron a llegar las llamadas. Vi el nombre de mamá parpadear en mi pantalla una y otra vez, cada vez dejándola ir al buzón de voz. Se sintió satisfactorio. Estaba haciendo café a la mañana siguiente cuando escuché un portazo afuera. Mirando por la ventana, vi a mamá y Tom prácticamente corriendo por el camino. Tomé un sorbo lento de mi café y esperé el inevitable golpeteo en la puerta. Abre esta puerta ahora mismo, Lisa, la voz de mamá era estridente, casi histérica. Me tomé mi tiempo para caminar hacia la puerta, abriéndola con lentitud deliberada. Esto es ridículo, irrumpió mamá, agitando su teléfono con la foto del testamento. Esto tiene que ser falso. No hay forma de que mamá me hiciera esto. Soy su verdadera hija. Me apoyé en el marco de la puerta, estudiando su rostro enrojecido. Me sorprende que hayas venido corriendo hasta aquí. ¿No tienes cosas más importantes que hacer? ¿Una boda de hijastro que planear? ¿Lugares que reservar? ¿Ese vestido de madre del novio que alterar? La cara de mamá pasó de roja a morada. Estás disfrutando esto, ¿no? Burlarte de nosotros así. Esto obviamente es falso. Tom la interrumpió, tratando de sonar autoritario. Necesitamos ver el testamento oficial de un notario, no un papel cualquiera que podrías haber escrito tú misma. Sonreí, y me aseguré de que no fuera una sonrisa amable. Qué conveniente que menciones eso. La lectura oficial del testamento está programada para mañana a las 10 de la mañana en la oficina del notario. Bien, espetó mamá. Nos quedaremos aquí esta noche. No, no lo harán, dije con firmeza, haciéndome a un lado y señalando hacia la puerta. Esta es mi casa ahora y no son bienvenidos a quedarse aquí. Hay un Holiday Inn a unas 3 millas por la carretera.
Escuché que tienen tarifas muy razonables. No puedes echarnos, mamá parecía genuinamente sorprendida. Esta sigue siendo la casa de mi madre. No, mamá, no lo es. Y tienes razón, no puedo echarte de la casa de tu madre. Pero puedo echarte de mi casa, que es exactamente lo que estoy haciendo ahora mismo. Cerré la puerta en sus rostros enojados y me apoyé contra ella, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi mente sorprendentemente clara. Mañana sería interesante, por decirlo menos. La oficina del notario era pequeña pero profesional, con paneles de madera oscura y certificados que cubrían las paredes. El señor Johnson estaba sentado detrás de su escritorio con el aire de alguien que había visto todo tipo de dramas familiares posibles. Mamá y Tom llegaron 5 minutos tarde, con el aspecto de no haber dormido bien en su habitación de hotel. Ahora que todos están aquí, comenzó el señor Johnson ajustándose las gafas, podemos proceder con la lectura oficial de la última voluntad y testamento de Margaret Wilson. Me senté en silencio mientras repasaba el lenguaje legal formal, viendo a mamá moverse nerviosamente en su silla. Cuando llegó a la parte sobre la distribución de la herencia, su rostro pasó de ansioso a furioso. Esto es imposible, explotó mamá antes de que el señor Johnson pudiera siquiera terminar de leer. Tiene que ser falso. Ha manipulado todo. Señora Miller, dijo el señor Johnson con calma, le aseguro que este testamento es completamente legítimo. Personalmente me encargué de su preparación y fui testigo de su firma. Entonces tú también estás en esto, mamá se puso de pie de un salto, su voz elevándose a un chillido. Todos están conspirando contra mí. Esa pequeña bruja ha puesto a todos en mi contra, al igual que puso a mi madre en mi contra. La expresión del señor Johnson se endureció. Señora Miller, debo pedirle que baje la voz y se siente, o me veré obligado a llamar a la policía. Mamá volvió a caer en su silla, respirando con dificultad. Pero el silencio solo duró un momento. Tú, siseó mirándome. Lucharé contra esto con todo lo que tengo. Esa casa me pertenece. Esos ahorros me pertenecen. Soy la verdadera hija. La hija de sangre. El señor Johnson suspiró, se quitó las gafas y las limpió cuidadosamente antes de responder. Señora Miller, por supuesto, está en su derecho de impugnar este testamento en los tribunales. Sin embargo, me siento profesionalmente obligado a informarle que estaría perdiendo su tiempo y dinero. ¿Qué quiere decir?, exigió Tom. Este testamento es irrefutable. Su madre lo preparó, atestiguó y certificó adecuadamente. Estaba en su sano juicio cuando tomó estas decisiones. Además, hojeó algunos papeles, tenemos una amplia documentación que demuestra que Lisa ha sido la principal cuidadora de su madre y su familiar más cercano durante años. Eso no importa, espetó mamá. La sangre es lo que importa. En realidad, señora Miller, en términos legales, eso no es correcto. Lo que importa son los deseos claros y documentados de su madre, y esos deseos fueron dejar su propiedad a Lisa, quien no solo fue adoptada legalmente por su madre, sino que también demostró un cuidado y devoción constantes hacia ella durante sus últimos años. Me aclaré la garganta. También tengo todos nuestros mensajes de Facebook, mamá. Esos en los que te negaste a visitar a la abuela en el hospital. Esos en los que la llamaste esa anciana y te negaste a ayudar con sus facturas médicas. Esos en los que estabas demasiado ocupada comprando un atuendo de boda para asistir a su funeral. ¿Te gustaría que se los mostrara a alguien? El rostro de mamá palideció, luego se enrojeció. No te atreverías. Pruébame, dije en voz baja. He guardado cada mensaje, cada rechazo, cada vez que elegiste a tu nueva familia por encima de tu propia madre, cada vez que le diste la razón a la abuela sobre por qué tomó esta decisión. Pasaron los meses y la demanda amenazada nunca llegó. Cada vez que revisaba mi correo, esperaba encontrar documentos legales, pero no había nada. Finalmente me di cuenta de que mamá probablemente no podía permitirse una costosa batalla judicial. Su silencio me dijo más sobre su situación financiera de lo que ella jamás admitiría. Pero no se quedó callada en las redes sociales. Una mañana, me desperté con docenas de notificaciones. Mamá había escrito una larga y dramática publicación sobre cómo su propia hija le había robado su herencia y la había traicionado. Se pintó a sí misma como la víctima, con emojis de llanto y vagas referencias al karma y la justicia divina. Lo que no esperaba fue la respuesta.
¿Has olvidado cómo abandonaste a tu propia hija?, comentó la hermana de mi padre. Todos te vimos alejar a Lisa año tras año, intervino mi primo Jack. Elegiste a tu nueva familia por encima de Lisa. Renunciaste legalmente a tus derechos como su madre. No puedes hacerte la víctima ahora. Uno por uno, los familiares hablaron, principalmente del lado de la familia de papá, pero incluso algunos de los primos de mamá. Le recordaron cómo había dejado de llevarme a las reuniones familiares, cómo había ignorado las preguntas sobre mí con vagas excusas, cómo se había perdido mi graduación, mi aceptación en la universidad, cada hito de mi vida. Mamá borró la publicación después de unos días, pero el daño estaba hecho. La familia había hablado y no estaban de su lado. Pero ella no había terminado de intentarlo. Las llamadas comenzaron a llegar de nuevo, esta vez con un ángulo diferente. Lisa, cariño, dijo en un mensaje de voz, su voz enfermizamente dulce, Tommy está empezando a mirar universidades y realmente podríamos usar algo de ayuda con la matrícula. Es tu hermano, después de todo. Borré el mensaje sin devolver la llamada. Lo intentó de nuevo una semana después. Lisa, por favor, solo un pequeño préstamo para la educación de Tommy. Somos familia. Finalmente contesté una de sus llamadas, aunque solo fuera para terminar con esto de una vez por todas. Familia, dije antes de que pudiera lanzarse a su discurso preparado. No han sido mi familia desde que tenía 14 años. No les importó mi educación cuando la abuela la estaba pagando. No les importé en absoluto hasta que necesitaron algo. No me vuelvan a llamar. Colgué y bloqueé su número. Se sintió como cerrar el capítulo final de un libro muy largo. Ahora, 6 meses después, estoy sentada en lo que es realmente mi casa, viendo la puesta de sol a través de las ventanas recién instaladas. La renovación no es nada lujosa, solo algunas actualizaciones necesarias que la abuela había estado planeando de todos modos. Los $200,000 permanecen en su mayoría intactos en una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Tengo un buen trabajo y entre mi salario y no tener que pagar alquiler, estoy bien. A veces me sorprendo navegando por sitios de compras en línea o soñando con vacaciones de lujo, pero luego escucho la voz de la abuela en mi cabeza, el dinero no compra la felicidad, pero sí la seguridad. Sé inteligente con él, Lisa. Así que estoy siendo inteligente. Estoy construyendo el tipo de vida estable y sensata que haría que la abuela se sintiera orgullosa. No tengo madre ahora, ni legalmente ni de ninguna otra manera que importe. Pero tuve 14 buenos años con mi papá, y tuve una abuela que me amó lo suficiente como para convertirse en mi madre cuando la necesité. Algunas personas ni siquiera obtienen tanto.